1. Mi mamá trabajaba en unas oficinas de gobierno en un tercer piso. Las ventanas de la oficina daban a una avenida no tan transitada. El tráfico de esta provenía de los edificios de gobierno, de una escuela y de una fábrica. Una vez que llegaban todos los alumnos y todos los trabajadores, se vaciaba la vialidad. A la acera de enfrente se instalaba una familia que desde temprano llegaba jalando y a veces empujando un carrito. Vendían cigarros, dulces, agua y refrescos fríos, frituras. Era un muchacho, una muchacha y una niña como de 1 año y medio. Él lavaba carros, además, hacía mandados y entregas, lo necesario para que su familia no pasara hambre. Mi mamá le calculaba a él 20 años y a ella 18 o 19. Ella solía comprarles, a veces solo para ayudarles con unos centavos. Ella decía que pensaba mucho en mi sobrino Héctor, que a la misma edad tuvo un niño. Se lo imaginaba en el muchacho. Un día se enteró por una compañera de su área que a la muchacha la habían corrido de su casa cuando sus papás supieron que estaba embarazada. Él no tenía papás, vivía con su tía. En cuanto cumplió los 18 años, pudo salirse de ese infierno. Quién sabe desde dónde venían empujando ese carrito, pero en la mañana, cuando se instalaban, venían sudando, como si hubieran salido de casa por la madrugada. Se iban hasta las 11 de la noche. Casi toda su vida se la vivían en la acera de enfrente del edificio. Se aparecían hasta cuando las escuelas estaban cerradas por las vacaciones y entonces no vendían casi nada. El muchacho tenía pocos carros que lavar, mucho menos trabajo, mucho menos ingreso. Mi mamá a veces les invitaba a la comida porque luego veía a los tres compartiendo una sopa instantánea. La época de pocas ventas coincidía con la época de lluvia. La familia de 3 se ponía debajo de una estructura a la entrada de la escuela para no mojarse. Dejaban el carrito a unos pasos y todo el tiempo estaban mirando a izquierda y derecha, esperando algún cliente, esperando que parara de llover, esperando el momento de partir a casa y descansar de la ardua jornada. Un día dejaron de ir. Mi mamá no fue la única que lo notó, pero creo que sí fue ella la que más estuvo pensando en ellos. Esa tarde llegó a casa a platicarme como lo hacía casi siempre de estos muchachos. Estaba preocupada, se imaginaba que alguno de los 3 tuvo algún accidente, tal vez habría enfermado. ¿Te imaginas lo que significa tener cerrado un día el negocio? Se cumplió 1 semana cuando mi mamá y sus compañeras se enteraron. El último día que los vieron cuando se retiraban empujando el carrito rumbo a Chalco, un vehículo a alta velocidad los impactó. Murieron los 3 y nadie los reclamó. Mi mamá estuvo muy triste durante muchos días. Esa semana buscó a Héctor, mi sobrino, y lo abrazó muy fuerte y le dijo que siempre estaría ahí para él. Desde entonces ella procuraba no asomarse por la ventana hacia la calle. Ya no le interesaba ver la gris, vacía y triste avenida. El espacio se veía muy grande ahora que el carrito no estaba. Una tarde, la lluvia obligó a mi mamá a quedarse más tarde en la oficina. Se quedó en su escritorio viendo videos en su celular. De pronto, escuchó la tos de una niña, luego la voz de una muchacha. Se acercó a la ventana y se asomó.
Mi mamá primero miró hacia el cielo y luego recorrió con la mirada la banqueta. En la acera de enfrente había un triste vacío. Hacía falta el carrito. No estaba el carrito, pero ellos sí. A unos pasos bajo la estructura de la entrada de la escuela estaban los tres, abrazados, guareciéndose de la lluvia. Mi madre miró el calendario, era 2 de noviembre. Todo el tiempo que ella estuvo asomada por la ventana, ellos estuvieron mirando a izquierda y derecha, esperando algún cliente, esperando que parara de llover, esperando el momento de partir a casa y descansar de la ardua jornada. A mi primo le pasó algo que lo marcó para siempre. Al final te quiero volver a preguntar si has tenido alguna clase de experiencia que te cambie la vida. Mi primo se llama Alan. En 2017 cortó con una novia que tenía que se llamaba Jessica. Tenían un perro que cuidaban entre los dos, el Toby. Ella dejó a mi primo y le dejó al perro. El Toby era un boxer, un perro mediano, muy obediente y bien portado. Alan me contó que el perro no daba lata, pero le molestaba haberse quedado con esa responsabilidad. Tener que sacarlo en la mañana y en la noche, porque el perro se aguantaba todo el día que él no estaba. Se quedaba dentro del departamento y no destruía, no orinaba los muebles, esperaba paciente a que mi primo regresara de trabajar. Él estaba muy triste por ella. Regresando del taller, lo único que hacía era darle la vuelta al perro, se acostaba sin cenar e inmediatamente se quedaba dormido. A veces el perro lo despertaba de madrugada para jugar, especialmente cuando lloraba hasta quedarse dormido. Tenía una pelota azul con espinas suaves de plástico. El perro ponía la pelota en la cama y su cabeza la recargaba en el colchón. Alan se enojaba cuando el perro lo despertaba, le escondía la pelota para que no estuviera molestándolo, y si el perro lloraba por la pelota, lo encerraba en el baño. Para el Toby, Alan era todo lo que le quedaba. Lo esperaba un día entero a que volviera de trabajar y este apenas le hacía caso. El perro estaba acostumbrado a que le dieran atención, a que jugaran con él. Claro, cuando las cosas estaban bien. Como a la semana, mi primo se empezó a dar cuenta de que su estado de ánimo cambiaba cuando salía a dar la vuelta con el perro. Algo de su interacción con el animal, con caminar, con ver las casas, los comercios y a las personas en la calle, le empezó a aliviar el dolor del corazón roto, casi en tiempo récord. Ahora, cuando el perro llevaba la pelota, se salían al pasillo y ahí se ponían a jugar. Alan me contó que había veces en que llegaba del trabajo pensando en el Toby, en abrir la puerta y que éste lo recibiera saltando, y lo que más quería hacer era desestresarse caminando con él en las calles de la colonia. Paseando al Toby, conoció nuevos parques, encontró un kiosco, un restaurante de sándwiches, una tienda de mascotas donde le compró más pelotas y juguetes. Cuando Jessica lo abandonó, creyó que se había quedado solo, pero redescubrió una realidad que nunca había contemplado. Una noche, cuando regresó a casa, el Toby no lo recibió en la puerta. ¡Qué extraño! Mi primo fue a buscarlo a todos lados hasta que lo encontró. Estaba debajo de la cama.
Las patas de atrás no las podía mover. Alan lo llevó al veterinario. Le dijeron que tenía una enfermedad que lo podían operar, pero que había un 50% de posibilidad de que no saliera bien. Mi primo dice que hubiera dado años de su vida con tal de que esos 3 meses ambos hubieran podido correr, saltar, visitar el bosque de Chapultepec, jugar con la pelota. El perro aún le llevaba esa pelota a mi primo y recargaba la cabeza en la cama, pero cuando él lanzaba el juguete, el Toby ya no podía ir por él. Gruñía de una manera que parecía estar dando las gracias por tanto amor. Un día, el Toby no despertó. Mi primo se pidió el día en el trabajo. Lo enterró en casa de mi abuela en un patio muy grande, a donde 2 veces lo llevó a correr y donde se espinó con un rosal. Ahí, a los pies del rosal, le puso una cruz. Cuando mi primo volvió a la casa, seguía muy triste, pero antes de acostarse en la cama, recogió todas las cosas del Toby, las puso en una caja y las alzó. Esa noche, después de mucho tiempo, volvió a llorar hasta quedarse dormido. A las 3 de la mañana despertó porque escuchó un cascabel. Luego sintió movimiento cerca de sus pies, la presión de algo ligero sobre el colchón. Encendió la luz de una lámpara y vio que había algo sobre la cama. Era la pelota toda masticada del Toby. La señora Lilia no se iba a dormir hasta que su hija llegaba con bien. Empezó en la adolescencia justo cuando el papá de la niña se fue de la casa. Entonces ella empezaba a salir con sus amigas, a reunirse en casa de alguna de ellas, al parque o a caminar. En esos años llegaba temprano, antes de las 7. La señora siempre estaba con el pendiente. Sabía muy bien de los peligros de ser una mujer y vivir en un barrio alejado del centro. Conforme la niña fue creciendo, las horas de espera se fueron recorriendo. La mamá no se iba a dormir hasta que su hija llegara a la casa y llegara con bien. Se sentaba en un sillón que tenía en la sala y que había acomodado para que mirara hacia la puerta. La señora se hizo viejita en ese sillón, siempre esperando a su hija regresar de la escuela, de las fiestas, de las reuniones con amigas, del trabajo, de algún mandado. Le daba miedo que le fuera a pasar lo que ya le había pasado a muchas. Cuando Sonia cumplió 22 años, la señora esperaba a veces hasta las 4 de la mañana. Se tomaba un café, prendía la televisión, pero no le ponía atención. Tenía muchas revistas, prefería ponerse a hojearlas. La televisión era solo para tener ruido, para que cuando Sonia estuviera llegando a la casa, supiera que había alguien esperándola. Siempre se daban un abrazo antes de irse a dormir, se querían mucho. En la adolescencia le molestaba a Sonia que su mamá estuviera casi detrás de la puerta. Cuando creció, se sintió cada vez más agradecida por tener en su vida a alguien que se preocupara tanto por ella. La señora ya no podía tejer, pero de todos modos se la pasaba con las bolas de estambre en las manos, apretándolas, jugando con las agujas, pensando en lo que le gustaría hacer con ese hilo azul. La señora Lilia miraba hacia la puerta, esperando el momento en que se abriera, para entonces irse a dormir. Cuando Sonia cumplió 25, había veces en que no llegaba a la casa. A pesar de que la muchacha avisaba, la señora de todos modos se quedaba en el sillón.
Dormía sentada, aún pendiente de la puerta por si llegaba su hija, y entonces ofrecerle algo caliente de tomar, sobre todo para asegurarse de que estaba bien. Siempre levantaba oraciones para Cintia, la hija de la vecina que cuando tenía 19 en la calle le hicieron daño y ya no regresó a casa. Un día, cuando Sonia se fue a trabajar, su madre tuvo un infarto. La señora logró pedir ayuda. Una vecina la llevó al hospital, pero no sobrevivió. Le llamaron por teléfono al trabajo a Sonia, pero ella andaba en unas oficinas al sur. No se enteró. Cuando llegó a casa, se detuvo un poco antes de entrar. Buscó las llaves en su bolsa, abrió la puerta. Su mamá no estaba en el sillón donde siempre la esperaba. La televisión estaba apagada igual que la luz. Se preocupó un poco. ¿Cuál era la posibilidad de que ese día, por irse a dormir, no la hubiera esperado? Ella siempre estaba con sus estambres, su tele prendida, el café en la estufa y una sonrisa en la cara para recibirla. Solo que se estuviera sintiendo muy mal o algo le hubiera pasado. Si la señora salía a la tienda, dejaba la luz encendida. Buscó en la recámara, en el baño, se preocupó más. Cuando regresó a la sala, encontró en el sillón una nota. Era de la vecina Ana, un recado para Sonia en donde le pedía que fuera a visitarla en cuanto estuviera en casa, sin importar la hora. La muchacha tocó la puerta. Ana abrió, la invitó a pasar y le dio la noticia. 2 horas más tarde se despidió de la vecina y se fue. Cuando entró por la puerta de su casa, la luz estaba encendida. También la televisión. De la cocina venía el olor amargo y terroso del café. No había nadie en el sillón, pero aún así, Sonia sintió que su mamá la estaba esperando. Había una especie de suspenso en la casa, como si le estuviera faltando una pieza a un mueble o la palabra fin al final de cada historia. Sonia se acercó al sillón, acercó su cara a la de su madre, estuviera o no estuviera ahí. Ya llegué a casa, mamá. Se sintió como si toda la sala, junto con sus muebles, los jarrones, las plantas, el aroma del café, la televisión, el aire que se respiraba en ese momento, las luces amarillentas de los focos, todas estas cosas junto con el espacio, suspiraran de alivio. Los pasitos lentos se fueron escuchando hasta las escaleras, luego a la recámara de la señora, y ahora sí, a dormir. Feliz Día de Muertos. Alguien te observa en la oscuridad.